Pregunta 69. Mamá, ¿cuáles son los pecados capitales? Los pecados capitales son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. La soberbia es la búsqueda desordenada de la propia excelencia, del propio honor. El egoísmo y la vanidad son ejemplos de soberbia. La avaricia es buscar la riqueza a través del robo, fraude, injusticia o tacañería. La lujuria se refiere a la impureza o pecados sexuales. La ira, como pecado capital, se refiere a la pérdida del genio. Muchas veces se manifiesta en ataques de cólera, riñas, chismes, malas palabras y daños a la propiedad de los demás. La gula es el consumo excesivo de comida o bebida, que puede llegar a que uno tenga falta de autocontrol. La envidia es una cierta tristeza en la mente. Nos lleva al odio y al resentimiento. Somos envidiosos cuando nos molesta el hecho de que otra persona se encuentre en mejores condiciones que las nuestras. La pereza es tener negligencia en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios o para con los demás. Nos lleva a no ir a misa los domingos, a no rezar y a descuidar nuestro trabajo. Notemos que no necesariamente, como dice el catecismo, como su mamá acaba de decir bien claro, no necesariamente un pecado capital es un pecado mortal. No tengan como semejantes la palabra mortal y capital, no lo son. Ejemplo, puede haber un pecado mortal de pereza y puede haber un pecado venial de pereza. Ejemplo de pecado venial de pereza. La mamá dice, hija o hijo, los dos juntos, a fregar los platos enseguida y tardan como 5 minutos. Ahí cometieron un pecado venial de desobediencia y un pecado venial también de pereza, porque no dominaron su propia flojera, no se pusieron en marcha para hacer lo que había que hacer. Entonces, hablando de pecado capital, la séptima y última de ellos es la pereza. En este caso de una tardanza de 5 minutos y luego fueron y hicieron lo que la mamá mandó, es evidente que no fue pecado mortal, ¿verdad? Fue pecado venial. De modo que puede haber un pecado capital, por ejemplo, pereza, que no sea mortal, sino venial. En cambio, si uno por pereza falta a misa el domingo, a sabienda de que es una ofensa grave y queriendo faltar, es pecado mortal. Lo mismo la soberbia. La soberbia puede ser pecado venial o puede ser pecado mortal. Es pecado de soberbia venial si uno comete una, digamos, pequeña vanidad interior, ¿no? Por ejemplo, si una muchacha está por la calle o está yendo a la iglesia y ve a otra que está muy lindamente peinada, digamos, mal peinada, no, o sea, llamativamente peinada, no, sino nada más que tiene un lindo peinado, y ella dice, esa tiene un peinado precioso, pero más preciosa estoy yo. Esta comparancita con otra persona y uno sale mejor en su propia mente y la otra persona como inferior, es una vanidad. Ahora, no se hizo gran daño a nadie, fue pecado venial, ¿entienden? En cambio, el pecado de Adán y de Eva, así que la serpiente dice, y si lo comemos, nadie nos va a tener que decir lo que es bueno o lo que es malo, ¿verdad?
que seamos como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿verdad? Y no tenemos ya que escuchar, ¿verdad? Esa soberbia fue un pecado mortal. Semejantemente, para que vean, hemos visto el pecado mortal de la gula, que es exceso de comida o de bebida. Tomémoslo de bebida, ¿no? No todo pecado de exceso de bebida es pecado mortal. Si un señor, papá de familia, por así decir, porque no son los únicos, o un hombre soltero, ni siquiera mencionan las damas, porque de lo más triste que hay en el mundo es ver una dama que haya tenido exceso, ni siquiera lo quiero mencionar, por eso pego este ejemplo a puros hombres, ¿no? Un hombre que no ha llegado a borracho, perdido, como decimos en México, sino llegó a mareadito, pero no así que no sabía lo que hacía, sino algo mareado. Pecado venial. No lo hagan y pónganse límite, no lo hagan, pero un leve mareo es un pecado venial. En cambio, llegar a perderse por la bebida es pecado mortal. Así es que se llaman pecados capitales porque son como las 7 columnas de la maldad que hay en el mundo. Las 7 columnas de la maldad que hay en el mundo. ¿Quién no sabe el daño que hace la envidia, el daño que hace la ira, el coraje de no perdonar, el rencor? Hay un pecado capital que siempre es de por sí mortal, y es el pecado de la lujuria. No existe pecado venial de sexo prematrimonial. No existe pecado venial de adulterio. No existe pecado venial de traer a la casa videos cochinos o regalar a un prójimo revistas deshonestas de desnudez y seducción, cosas que ni quisiéramos mencionar. De la lujuria no existen pecados veniales, excepto a raíz de falta de conocimiento. Por ejemplo, unos ignorantes que se van al amaciato por pura ignorancia, por no saber qué es pecado, o que lo hagan a la fuerza, o un rapto a la fuerza o algo así, etc. De eso no estamos hablando de la materia misma. Toda cuestión de lujuria es de por sí pecado mortal. Ahora, queda algo que todavía quiero decir, ya que Dios nos da un ratitito. De los pecados mortales, pídanle perdón a Dios enseguida. Dios mío, de todo corazón me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento por el cielo que perdí, por el infierno que merecí. Mucho más me arrepiento porque yo pecando ofendí un Dios tan bueno como tú. Quiero amarte, ya no quiero ofenderte. Y luego, mi hermano, si se trata de pecado mortal, anda y confiésate. No hay obligación de confesar todos los veniales. Los mortales sí hay obligación de confesarlos todos, por su especie, por su número, al menos aproximado. Los pecados veniales se perdonan de muchas maneras. Si uno dice, ay Dios mío, te amo, se fueron todos los veniales. Si uno está en misa y dice fervientemente, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. La misa está llena de pedidos, peticiones de perdón. En la misma gloria, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y luego, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.